Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, esperamos que se encuentren todas bien. Qué alegría volver a encontrarnos en otro episodio más. En este nuevo encuentro, en este nuevo episodio, vamos a estar hablando de la maternidad. La maternidad entre el amor, la culpa y la identidad. Esto intentará ser una conversación honesta desde nuestra experiencia sobre criar sin perder. La maternidad como espejo de nuestras luces y nuestras sombras. Es desafiante. Y voy a dejar el paso a Rosana, que nos va a dar una introducción para empezar a reflexionar acerca de este tema. Bueno, buenas tardes, buenos días. Ahora que nos estén mirando, mi saludo, nuestro saludo desde Y si las raíces hablaran. Bueno, como decía recién Ana, estamos entrando en un tema que podemos considerarlo como uno de los portales, ¿verdad? Que las mujeres, algunas mujeres atravesamos, no todas, pero creo que una gran mayoría de mujeres atraviesan este portal, que es el de la maternidad, y hemos estado reflexionando sobre lo que significa esto para nosotras y también un poco yendo a las raíces, ¿no? Que es lo que a nosotros nos ha movido a generar estas charlas, ¿no? Poder ir a aquello que está profundo, guardado, que muchas veces las mujeres añoramos recuperar. Y bueno, y para eso hemos como, después de mucha conversación, hemos creado un texto que queremos compartir con ustedes, una reflexión, y la voy a leer para poder como entrar en el tema y a partir de esto empezar un poco como a charlar. El tema lo titulamos El instinto de cuidado y su raíz ancestral y empieza así. El instinto de cuidado es una de las fuerzas más antiguas que habitan en el alma femenina, una memoria que no nace con la maternidad biológica, sino que la precede. Es el pulso vital que nos conecta con la trama de la vida. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres fueron guardianas del fuego, del alimento, de la salud del clan y de la continuidad de la especie. Ese cuidado no se limitaba al hijo propio, abarcaba a los ancianos, a los enfermos, a la comunidad entera. Era un acto sagrado y colectivo. En muchas culturas antiguas, el cuidado se entendía como una forma de medicina espiritual, un servicio a la vida misma. Las mujeres no cuidaban solo porque amaban, sino porque sabían que cada ser era parte de una red mayor y que sostener esa red era sostener el equilibrio del mundo. Con la llegada del patriarcado y la ruptura de los lazos comunitarios, este instinto de cuidado se individualizó y se cargó de peso moral. La mujer fue colocada como la única responsable del cuidado doméstico y emocional, aislada de la tribu que antes compartía la crianza. El instinto que antes era una fuerza libre y amorosa se transformó en deber, mandato y carga. Hoy, cuando una madre siente que no llega a todo, no es solo una historia personal la que se expresa, es la memoria de miles de mujeres que cuidaron sin red, sin descanso y sin reconocimiento. Por eso, recordar la raíz ancestral del cuidado es también una forma de sanarlo. Volver a comprender que cuidar no es sacrificarse, sino participar del tejido sagrado de la vida. En esta mirada, cuidarse a uno misma también es un acto ancestral. Las abuelas sabias sabían detenerse, ritualizar, conectarse con la tierra, recibir el cuidado de otras mujeres. Recuperar esa dimensión comunitaria y espiritual del cuidado es uno de los caminos más importantes para sanar la maternidad. Y hasta más o menos pudimos resumir aquellas cosas que para nosotros eran como importantes, ¿no? Y que quizás nos afectaron, como por ejemplo el criar solas, ¿no? El no tener red, el no tener tribu, el que al estar tan solas y desprovistas también de los cuidados que nosotras como madres estábamos necesitando en ese momento, hay que ni siquiera reconocerlos muchas veces, porque no nos permitíamos el reconocimiento de nuestras necesidades, porque lo importante era el nuevo bebé que había llegado, nos dejaba tan solas, que todo se empezó a transformar fuertemente en esto, en el deber, en lo que debíamos hacer, en transformarnos en la madre ideal que esta sociedad patriarcal
nos estaba demandando ser, muchas veces trabajando muchas horas para poder ser parte de la colaboración de la familia y, y vivir en esas contradicciones, ¿no? Tengo que trabajar, pero también tengo que ser madre y tengo que estar presente y no poder conectar esas dos cosas y después en medio de toda esa movida interna que provoca no saber ni dónde pararte, de qué lado es correcto estar parado, eh, la soledad hacía que todo esto fuera todavía mucho más fuerte, ¿no? Bueno, esto que estoy trayendo lo estoy trayendo también como una experiencia personal, porque un poco queríamos hablar desde este lugar, desde la experiencia de la maternidad de cada uno de nosotros. Y bueno, yo he sentido muchísimo la soledad en mi maternidad. eh, y bueno, quizá es lo que más me marcó, el no tener una tribu, el no tener una familia extendida que me pudiera tampoco cuidar a mí mientras yo cuidaba a mis crías. Entonces es como que, bueno, eso quizás fue lo que más sentí. Sí, contanos un poco de eso más, Rosa. ¿De qué edad tenías cuando fuiste mamá? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo dos hijos, a los 21 años ya tenía mis dos hijos, o sea, el primero lo tuve con 19 años, en unos poquitos meses de haber cumplido los 19 años. Yo todavía no estaba emocionalmente preparada para criar. Eh, yo quería ser madre, era lo que más quería en esta tierra. Cuando pasa el tiempo y uno evalúa, yo me daba cuenta que yo hubiera necesitado una tribu de apoyo y estaba muy sola, criando, siendo yo todavía una cría en cierta forma, ¿no? Ujú. Necesitando el sostén y no lo tenía. Y no fue fácil criar así. No fue fácil, con muchas necesidades emocionales y con toda la responsabilidad que implica el sostén de niños, ¿no? Hijos que están llegando y uno quiere hacer todo bien y a veces ni sabe cómo, no sabe cómo se hace todo bien. Sí, qué Sobre importante todo cuando eso yo, último. yo creo profundamente que la falta de tribu para criar es una de las heridas más grandes que hay en la maternidad. Creo que si todas tuviéramos ese grupo, ese equipo de mujeres grandes también a veces que ya han transitado estos procesos, eh, viviríamos la maternidad de otro lugar. Bueno, yo soy una hincha de la comunidad, entonces obviamente me palpita dentro y, y eso. Y bueno, Gracias por traer un pedacito de tu historia, porque esa era la idea, compartir desde nuestra propia experiencia, no traer como fórmulas, sino simplemente compartir lo que fuimos habitando y lo que venimos reflexionando acerca de eso. Y a mí me toca también la fortuna de haber podido acompañar varios procesos de otras mujeres en sus maternidades. Entonces también puedo hablar un poco desde mi experiencia acompañando a otras mujeres. Bueno, y contarles también que yo tengo dos hijos. En mi maternidad no la empecé a ensayar tan tempranamente. Yo tenía 28 años cuando tuve a mi primer hijo y tenía 38 cuando tuve el segundo. O sea, que he pasado 10 años, casi 10 años, 9 años y medio, unos meses para cumplir los 38, o sea que ya era una mamá bastante grande ya con el segundo. Pero sí que sentí eso que vos decís, esa falta de tribu. Pero también me doy cuenta que cuando estamos gestando, todo lo que se mueve en esta gestación y las expectativas que una pone cuando está esperando ese bebé, se van directamente como al momento del parto, ¿no? Como que todas las ocupaciones y preocupaciones mías y pareja o de las parejas que acompaño siempre se enfocan al momento del nacimiento, ¿no? Cómo voy a hacer, cómo me tengo que preparar, las clases de parto, el yoga, el pilates, bla, bla, bla. Nos olvidamos que en realidad el parto es un momento en la historia del bebé, que es un momento recontra importante y que está buenísimo poder prepararnos, sí, pero que después que nace el bebé, después que llega el bebé, todo lo que acontece después es para siempre. O sea, una deviene madre y se estuvo preparando quizás durante esos 9 meses solamente para un acontecimiento que minutos. De todas maneras también es verdad, y está bueno poder decir,
que no hay forma tampoco de prepararse para ser mamá, porque no hay una fórmula, no hay algo que una pueda estudiar, y si bien capaz que tenés amigas, tías, abuelas, madre, su experiencia no va a ser nunca la tuya, entonces está bueno que te cuenten cosas, pero quizás los consejos de ellas no apliquen para tu propia vida. Pero sí, esto que vos decías, Ro, qué importancia hay en acompañar a esa mamá que acaba de parir, porque esa mamá que acaba de parir se puede sumergir junto con la emocionalidad de ese bebito, y poder sumergirse en esa emocionalidad es poder atender realmente las necesidades que tiene ese bebé. Y yo me tengo que sumergir ahí y desconectarme totalmente del mundo externo, del afuera, de las ocupaciones que siempre pude hacer de manera normal, digamos, la casa, la comida, incluso el trabajo. Si tengo una red que me puede sostener y ocuparse de esos asuntos, de, no sé, ocuparse de pagar las cuentas, ocuparse de hacer los mandados y gestionar todo lo que es una casa, y yo me puedo sumergir realmente, encontrarme emocionalmente con ese bebé, ese primer encuentro, esos primeros meses de encuentro con mi hijo o hija, van a ser más suaves si tengo esa red que me puede sostener para yo poder sumergirme. Y es como bien importante, a veces es bien difícil poder comunicarle esto a una mamá que capaz que nunca tuvo la oportunidad de tener encuentros consigo misma, porque a veces es más fácil, resulta más fácil esto de, bueno, me desconecto de ese deber ser y me conecto con lo que en realidad necesito yo como mujer y mi bebé, cuando uno ya tiene cierto proceso de revisión. Cuando en realidad jamás en la vida te preguntaste qué necesitas, porque siempre estuviste atendiendo las necesidades externas, respondiendo al trabajo, respondiendo capaz que tenés otros hijos, respondiendo a un compañero, respondiendo a lo que fuera, y te cuesta bastante poder atender lo que sí necesitas para poder estar bien y sostener a esa cría que te necesita al 100%, es bien difícil hacerlo como de la nada. Entonces, está buenísimo poder empezar a preguntarnos eso. Y esto es reflexionando cuando los bebitos son recién llegados. Pero, ¿qué pasa también cuando ya están un poco más grandes nuestros hijos? Ya no dependen tanto desde el cuidado. Sí, ¿qué ibas a decir, Rob? Sí, no, ahora te estaba escuchando, ¿no? Reflexionando un poco de lo que me traes, un poco de esto de tener quien nos ayude a hacer las cosas de la casa o para que nosotros nos ocupemos de lo importante, que es la nueva vida que se presenta frente a nosotros cuando llega un hijo. A mí me llevaba más todo esto de la tribu un poco a lo que significa, por ejemplo, estar criando un poco en aislamiento. No hablo de aislamiento como quien está sola, la mente metida en un lugar, sino ese aislamiento de no tomar contacto con todo lo que nos pasa cuando llega la maternidad, no hablar de eso con nadie, no tomarlo como, ah, bueno, nació tu hijo y no pasa nada, al mes y medio o tres con suerte me voy a trabajar y es la vida así sin... Pero hay mujeres, por ejemplo, que son un poco más sensibles de alguna forma, ¿no? A todos estos movimientos y que el aislamiento desde el punto de vista emocional, vamos a decir, ¿no? Puedes tener mucha gente alrededor y sentirte que estás igual aislada de alguna manera. El aislamiento emocional es como una tierra fértil para que se empiece a generar mucha culpa, ¿no? Porque si vos no sabés cómo hacer algo, y no le comunicas a nadie y no tenés nadie al lado que te diga, sabes, a mí también me pasó, o a mí también me pasa, o esto es normal que te pase, o vos vivís generando esta comparación con el ideal de lo que sería la maternidad y con las cosas que a vos te están pasando. Y que si vos estás en tribu y estás compartiendo con otras mujeres, te das cuenta que lo que te está pasando le ha pasado a la mayoría de las mujeres que están alrededor tuyo, que uno no nace sabiendo maternar, como decías vos, que compartir con otras estas experiencias y de cómo pudieron trascender estas cosas enriquecen profundamente tu maternidad. Entonces, yo creo que la tribu es necesaria sobre todo desde ese lugar. Obvio que también sería ideal tener quien nos haga las cosas en la casa, para que nosotros no tengamos que hacerlas, pero yo creo que si nos sentimos fuertes internamente y bueno, no podemos hacer todas las cosas en la casa, no pasa nada, porque somos conscientes del proceso que estamos atravesando y si no podemos, no podemos. ¿Entendés? Porque hay otra cosa más importante para hacer. Entonces, nada, es como
Sí, pero perdón que te La interrumpa. sensación, sí. Ahí, A mí me gustaría decir esto así como perdón. pequeñito para no cortar es que como que cada vez que una mujer dice, a mí también me pasa, o a mí también me pasó, es como que se rompe un hechizo, ¿entendés? Eso de vivir en un mundo donde nos han contado una historia por fuera, que la vemos en la televisión, que la vemos en las revistas, que la vemos en internet todo el tiempo, que no es verdad. Las mujeres comunes y corrientes atravesamos una cantidad de cosas en la maternidad que no tienen nada que ver con la madre ejemplar que nos venden por ahí y que está bueno saber y para no sentirse culpable que esas cosas nos pasan a todas. Entonces cuando alguien dice a mí también me pasa, se rompe un hechizo ahí, ¿me entendés? Ese hechizo de mentira que nos cuentan sobre lo que es la maternidad en una película a veces, ¿no? Entonces es como que ese gesto simple es como un acto de amor que nos permite seguir circulando con libertad internamente. Eso. Gracias. Perdón que te interrumpí. Nada, No, no pasa nada. quería Y así aportar, hablamos normal. porque hago linkeos, ¿no? Te escucho hablar y ¡guau! Se me van conectando las ideas. Esto de la culpa que se va filtrando y que este aislamiento de que tú hablabas es tierra fértil para que empiecen a generarse esos pensamientos culpógenos acerca de, bueno, el deber ser, ¿no? Esa madre ideal y la madre que estoy pudiendo ser. Y que si otra mujer se acerca, capaz que si me cuenta cómo lo está evitando, en realidad veo que mi proceso es, bueno, no sé si normal, pero bueno, es lo que es y lo puedo, me siento habilitada a poder decir desde, con honestidad, que bueno, en realidad yo lo estoy viviendo así, no lo siento tan ideal quizás. Lo que quería aportar en este sentido es que no solamente ese estar aislada, sino también es que tenemos que, esa lucha también con el afuera, eso de seguir respondiendo también a las exigencias como de calidad que el exterior nos va poniendo, ¿no? Esto de Control de calidad. control de calidad, tal cual, ¿no? Vas al médico, al control del bebé y está directamente asociado el crecimiento y la salud del bebé a la calidad de los cuidados de la mujer. Y la calidad de los cuidados de la mujer obviamente se traducen en si sos una buena madre o si sos una madre mala, ¿no? Si sos suficientemente buena para que tu bebé tenga una buena salud según esos parámetros, esas miradas. Y eso también, o sea, todas las miradas externas generan, siempre redundan en la culpabilización de la mujer, en si está haciendo o no está haciendo bien ese rol de nuevo de mamá. En una forma medible o tangible es esa, ¿no? Si tu bebé crece y es saludable, entonces sos buena madre, y si, bueno, tenés alguna dificultad con la lactancia, si el bebito aumenta de a 10 gramos, aunque vos lo des todo, de alguna manera te sentís culpable que algo estás haciendo mal porque el bebé, no sé, vos lo atendés de todas formas, de todas maneras posibles, y el bebé sigue llorando. Entonces, eh, a veces esa atención que uno ponemos muchas veces afuera, generan también esos estados de culpabilidad que son muy pesados. Que estar sostenida por una red de cuidados que nos habiliten a nosotras a poder cuidar con otra calidad, que también van a verse reflejados en la salud de ese bebé. Esto Claro. también, cuando los bebés van creciendo, los niños van creciendo, porque estamos hablando como de niños más chiquititos, ¿no? Cuando uno recién llega a la maternidad. Pero yo, por ejemplo, que soy mamá de un adolescente o un preadolescente que acaba de cumplir 14 años, también tengo que estar como muy atenta a no caer en estas cuestiones de eh, culpabilizarme, ¿no? Yo siento que tengo que estar como muy bien anclada en mí misma para ver qué me van retroalimentando también mis hijos, cómo los veo crecer, qué es lo que me traen, qué es lo que me dicen, y tomar eh, las interpelaciones que ellos me traen para irme como revisando a mí en, bueno, por acá no es, por aquí sí, sobre todo cuando choco mucho con este adolescente, obviamente, que está en esta etapa de separación total de mí, de todo lo que yo le propongo, obviamente él lo tiene que derribar y volver a formar un mundo nuevo interno para ser sí mismo. Hay muchas veces que yo digo, no, soy de lo peor. Y otras veces me voy como reconstruyendo, pero a mí me sirve mucho esto que vos decís, tan clave e importante,
es poder hablar con mis amigas que también tienen hijos en más o menos las mismas etapas y contarles un poco por dónde ando, qué es lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo. Y ahí realmente es como que siento ese alivio profundo, ese acompañamiento, esa mirada que no me apunta con el dedo. Yo creo que yo soy la que tiene más pensamientos negativos acerca de mí misma de lo que el afuera en realidad me critica a mí, pero siento que es el afuera el que me critica, es como un viaje rarísimo eso. No sé si me logro expresar para ser entendida. Es como eso, como que me presiono muchísimo en base a esas ideas de maternidad ideal que me fui construyendo a lo largo de mi vida y que luego de ser madre también soy bombardeada sobre las redes sociales y, no sé, las propagandas, la televisión, esto, lo otro, cómo debería ser, ¿no? O cómo debería ser un adolescente feliz y si yo le estoy pudiendo dar toda esa calidad de vida que se supone que le debería de dar, cuando en realidad las cosas pasan por pequeñas cosas de la vida, por presencias cotidianas que siempre en estos episodios que hemos compartido con ustedes, siempre invitamos a hacer ese acto de presencia breve en una misma. Si nosotras estamos seguras, si nos conocemos, si podemos respirarnos, es más difícil que todo eso nos permee, nos llegue. Es cierto. También los años te enseñan un poco eso. Si uno va a filtrar un poco más. Sin duda alguna, sí, los años te enseñan a vivir desde otros espacios y otros lugares y aunque a veces el mundo por fuera te critique duramente, hay algunas cosas que ya están como asentadas, ¿no? En uno, y aunque no lo entiendan, no te entiendan, vos sabés que estás parada en el lugar correcto. Y muchas veces eso implica también esos desencuentros con los hijos, también cuando son adultos, porque bueno, no todos maduramos a las mismas velocidades y vivimos en un mundo extremadamente crítico y también nuestros hijos muchas veces toman de eso para hacer, para continuar un poco esa tradición de la crítica sin reflexión, ¿no? O con las reflexiones que ameritan para ellos el mundo en el que eligieron después seguir desarrollándose. Porque bueno, cuando los chicos llegan adultos, cada uno hace sus elecciones y se van desarrollando en mundos que a veces no tienen nada que ver ni con el tuyo ni con el de otro hermano a veces, ¿no? Es que los hijos son como un misterio a veces. De repente, no sé, tenés muchos hijos y tenés una tanda que salen con determinadas características y otra tanda que es totalmente opuesta a esa. O tenés dos hijos y vos decís, por Dios, no parecen criados en la misma casa, ni con los mismos padres, ni con los mismos valores. Y hay uno que te descoloca. Es como que decís, "Fa". Y bueno, nada, ese otro capaz que es el que te hace más reflexionar, es el que te lleva un poco a darte cuenta que tenés que mover piezas internamente para poder crecer. Y a veces esa medicina que es difícil de tragar, ¿viste? Cuando te dan una cucharada de algún jarabe que es difícil de tragar, bueno. O cuando te dan un benzetacil, ¿entendés? Que querés salir corriendo a la emergencia y bueno, a veces suceden esas cosas. Pero bueno, el tiempo va pasando y uno va tomando, va entendiendo cosas, si es que tiene con quién conversar, si tiene tribu. Para mí también es extremadamente importante mis amigas, esas personas con las cuales yo puedo mostrarme como soy, llorar, patalear, decir lo que se me ocurra y son incondicionales. Están ahí, me saben leer, saben comprender lo que me está pasando. Muchas veces me dicen, a mí también me pasó. Mira que yo transité todo eso. Algunos te dicen, bueno, vas a ver que todo va a pasar y otras te dicen, salí corriendo. Todo va haciendo su proceso y vos vas como creciendo, ¿no? Y cuando vos tenés esa tribu en libertad, también te podés permitir sentir, vas como eso, evolucionando, vas transformándote. Y eso también te permite madurar como madre, ¿no? Porque bueno, aparte de ser madre, sos mujer y todo es un reflejo en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, nada, que yo creo que la maternidad, que es uno de los primeros portales
que atravesamos como mujeres después de la menarca y bueno, y el encuentro con la sexualidad, es uno de los portales que más acompañamiento necesita, porque aparte se extiende hasta que te vas de este plano mientras tus hijos estén vivos, ¿no? Entonces es un desafío continuo, ¿no? Para mí lo ha sido. Sí, vos que tus hijos ya son adultos, tenés esa propiedad de poder decirlo, ¿no? Que no es que, bueno, el desafío es cuando recién llegan, que son esos bebitos y que no No, sabés no, ni dónde estás parada y que tenés eso, las tetas chorreando y que tenés que atenderlo y bla, 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 que lo que hablábamos al principio, sino que los desafíos a medida que los hijos van creciendo van cambiando. Hay un dicho que acá en Uruguay, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. No sé si, bueno, hacer referencia realmente a pero problemas, pero sí a esto claro. de un desafío que va cambiando a medida que va creciendo nuestro hijo. Pero sin duda, esos desafíos se van pudiendo resolver de forma diferente de acuerdo a cómo nosotras nos estamos plantando dentro de nosotras mismas. Y en relación a eso quería leer, acá tengo una pequeña reflexión de una partera y escritora, también es militante y una mujer muy reflexiva, se llama Casilda Rodríguez, está en España, y entonces ella, parafraseándola, no es textual esto, sino que toma las ideas de ella, dice, recuperar el deseo materno es recuperar la pulsión vital de la especie, esa corriente de amor corporal y emocional que sostiene la vida. Pero para eso necesitamos sanar la desconexión con el propio cuerpo, porque lo que ha sido reprimido no es solo el deseo sexual, sino el deseo de amar libremente. O sea, ella en realidad lo que trae es volver a saber quiénes somos, a preguntarnos qué es lo que decíamos, qué es lo que necesitamos. Si estamos en nosotras mismas, si conocemos nuestros límites, si sabemos decir hasta acá, esto sí me gusta, esto no me gusta, tenemos la flexibilidad de poder responder a esas nuevas demandas que nos van desafiando a nuestros hijos a medida ir acompañándolos, ¿no? A medida que ellos realmente van pudiendo crecer y pedir otras cosas, nosotras, si estamos en nosotras mismas, vamos también pudiendo acompañarles a ellos en esos nuevos desafíos, porque no puedo guiar y acompañar a un ser si yo misma estoy recontra perdida. Como una contradicción que solemos hacer muchas veces, de estar totalmente perdidas y sin embargo pretender este, acompañar a un otro que depende totalmente de nosotros. Entonces, para poder tener una maternidad, una paternidad y una abuelez y una tiez responsable, realmente uno tiene que hacerse cargo de uno mismo. O sea, si yo estoy en conflicto, si yo voy a responderle a esa persona menor que yo, exaltada y berrincheando como él me está haciendo un berrinche, no estoy siendo suficientemente adulta como para poder realmente tomar una decisión sana, afectivamente, emocionalmente, porque mi desorden interno hace que yo caiga en el mismo desorden que está ese chico, esa chica, y no voy a poder sostener su emocionalidad. Yo tengo que aprender a poder mirar mi propia emoción, y ahí un poco lo engancho con Laura Goodman, que es otra autora que solemos leer y que nos gusta mucho, y que habla de esto de maternar es el encuentro con la propia sombra, con esa hija que nosotras mismas fuimos. Cada vez que llora nuestro bebé o cada vez que nuestro hijo adolescente hace un berrinche, a nosotros nos salta el chip de lo que nos inconsciente, por supuesto, de lo que nosotros fuimos cuando éramos maternadas. Nosotros fuimos hijas de cuando nosotros éramos bebés y no obtuvimos a tiempo lo que estábamos necesitando y luego después en la niñez o en la adolescencia esas represiones que tuvimos que vivir, no porque nuestra madre quisiera, sino porque no tenía las herramientas para poder brindárnoslo. Entonces replicamos esas ausencias para nuestros hijos, con nuestros hijos. Entonces, qué importante poder criar en conciencia, pero para poder hacerlo es necesario trabajarse a uno mismo, es poder conocer nuestros límites, esas sombras. Las sombras no son más que, no son otra cosa que conocer el límite, saber que con esto podés y con esto no. Que si eso te desborda, entonces es con lo que más tenés que trabajar, en integrarlo, en poder verlo y poder de a poquito ir anticipándote, no exaltarte o no explotar en la primera, sino cada vez que este, llegue esa situación lo vas a ir pudiendo ver antes. Entonces ya no vas a reaccionar de la misma forma. Eso es integrar la sombra. No es como rechazarlo, sino, bueno, es,
me pasa que tengo, no sé, me exalto con ciertas cosas y poco a poco ir dándome cuenta cuando mis hijos me aprietan ese botón. Entonces, si ya sé que me están apretando ese botón, poder anticipar que no tengo que exagerar en el rezongo quizás, ¿no? Y si rezongué, después no sentirme culpable porque rezongué, está bien, ya te diste cuenta, está buenísimo. Ahora para la próxima capaz que no te sale o te desenojas más rápido. También poder tener la posibilidad de decir perdón, que es una capacidad que no todas las mamás y los papás tenemos, ¿no? De reconocer que nos equivocamos y decirle con sinceridad, pa, hijo, hija, me equivoqué, voy a intentar ser diferente para la próxima, gracias por haberme mostrado esto de mí misma y capaz que para la próxima lo podemos resolver de otra manera. ¿Cómo te parece a vos que podemos solucionarlo esto de otra manera? No sé, y ir integrándolos también a la crianza a medida que van pudiendo, ¿no? No tampoco depositar en ellos la responsabilidad de hacerlo porque eso es totalmente pesado para un niño o niña. Está ahí. Ah, Sí, una pausa que dramática, porque hasta ahí. sí, yo en realidad te escuchaba y es como que no puedo dejar de que todo esto que desarrollamos, ahora que trajiste a Casilda Rodríguez, eh, es que es una mujer que tiene una profundidad muy, muy grande para mover estos temas desde lugares muy, muy filosóficos, políticos, sensibles. Y todo esto tiene que ver con, para mí, ¿no? Que no soy ninguna filósofa, pero me viene esta reflexión, ¿no? De que una vez que se instauró el sistema capitalista y el patriarcado, y eso generó en la mujer, sobre todo, la desconexión con el cuerpo, que es una de las cosas que ahora uno ve en redes todo el tiempo, esa necesidad que ha surgido del humano de reconectar con el cuerpo, reconectar con lo que de verdad el cuerpo nos dice y nos habla. Justamente nosotros en el podcast anterior hablamos sobre el territorio, sobre el cuerpo como territorio y la importancia de estar conectados con eso. Yo creo que una de las cosas que más se ha sentido desde el tema de la maternidad que estamos hablando ha sido esta salida de la mujer a estar 8 horas metida en una fábrica, a desconectar ese deseo de fusión con ese bebé, por ejemplo, porque esos primeros momentos son los más importantes de la vida, eh, y que de a poco se fue apagando esa pulsión vital, ¿no? Que late en las mujeres en forma natural, quizá, de que bueno, está, si tenés un hijo, en los primeros tiempitos, cuando todavía es una cría que necesita de vos todo el tiempo, eh, sientas ese deseo de estar ahí, ¿no? De poder cuidarlo como cualquier animal, mamífero que acaba de parir, ¿no? Nosotros que acá miramos una cantidad de documentales sobre animales, estamos continuamente viendo este, el cuidado de las madres, a veces increíbles, ¿no? Frente a sus cachorros. Entonces, creo que la desconexión que hay con el cuerpo y la necesidad de conexión es la que nos va a llevar de alguna manera a poder amar otra vez en libertad. Y que todo este proceso de la sombra que se fue creando y tiene que ver con eso, con el desconectarnos de quiénes somos, de lo que sentimos, de no escuchar más al cuerpo. Claro, se empiezan a desconectar en nosotros una cantidad de cosas internamente que generan contradicciones y que también van aumentando las sombras en nosotros y que obviamente cuando ese niño llega muchas veces a nuestros brazos, nosotros estamos cargados ya, porque aparte no nos pasa a nosotros, nos pasa ya, le pasó a nuestra madre y cuando nosotros vamos a tener hijos, se aviva todo ese proceso que nosotros vivimos con nuestra madre. Y también le pasó a nuestras abuelas, por eso nuestras madres no pudieron dar lo que necesitaba la cría que acababan de tener. Y así para atrás. Entonces, nada, a mí Casilda me lleva continuamente a esto, a la gran necesidad de volver a conectar con el cuerpo, quizá en forma un poco más
consciente y salvaje al mismo tiempo. Esa sensación de, ¿no? También conectar con el cuerpo nos ayuda a nosotros a responder de otra manera, como decías vos ahora, como nos ponemos a veces frente a un adolescente y también poder enseñarle al niño a moverse desde esa conexión con su cuerpo también. Bueno, creo que es un movimiento que se está dando mucho ahora, ¿no? Mucho se está dando. Y bueno, es como un encuentro con nosotros mismos, el poder conectar con esto, que en realidad es todo química reaccionando frente a todas las emociones que sentimos, ¿no? Y que en la maternidad se potencian muchísimo. ¿Cuál? Eh, Sí, sin bueno, duda, esto de volver al pues, cuerpo, en relación a lo que traíamos en el episodio anterior y toda esta reflexión que trajiste ahora. Creo que es como un buen camino por donde ir, sin intentar compartir una fórmula de cómo ser la mejor madre, porque creo que no la hay, simplemente una, cuanto más conectada con Mm, un instinto no. Cuanto más conectada esté una consigo misma, en presencia de lo que realmente una desea y puede y no puede, y poder ser verdad minuto a minuto, reconocer a nosotras mismas en esto de ser un territorio que tiene necesidades y que tiene deseos, porque por ahí va también esto de Casilda Rodríguez acerca de la represión que se impone la sociedad y que nosotras mismas no autoponemos, una represión del deseo materno, ¿no? De que delegamos a nuestra parte mujer y priorizamos a la parte madre, ¿no? Como si no fuera lo mismo, si no fuéramos la misma persona, ¿no? Como si ser una mejor madre lo tenemos muy asociada al sacrificio, a me entrego toda porque mis hijos son todo y en realidad me olvido de que si yo no estoy vacía, no tengo nada, no voy a entregar nada porque o nada de calidad porque no me estoy cuidando a mí, que es lo más importante. Yo me tengo que cuidar a mí misma, que soy lo más importante para poder después volcar ese amor que tengo en mí hacia los demás. Entonces, dejar de reprimir nuestro propio deseo, ser cada vez más auténticas con nosotras mismas para poder cuidar en una mayor calidad. Eh, Acá tenemos otra notita que dice, volver al centro, entonces, no es volver a la calma. No quiere decir estoy en modo zen todo el rato, sino poder volver a ser verdad con el cuerpo y el alma unidos. Es poder decir, estoy cansada, estoy agradecida, estoy llena de amor o necesito espacio directamente. Pero poder decir, conocernos como un ser vivo y permitir sentir todo lo que sentimos, ser naturales, ser verdad. Cuanto más honestas podemos ser con nosotras mismas y empezar a reconocernos, podemos poco a poco ir entregando realmente eso que somos, porque eso también ordena al otro que estamos cuidando. Imagínate poder acompañar a un adolescente que está todito movido por esas emociones totalmente encontradas y desordenadas, un adulto que lo está tratando de acompañar también desordenado como él. Es muy difícil, vamos a chocar todo el tiempo. En tanto y en cuanto yo más ordenada, puedo reconocer en mi hijo las emociones que yo misma he habitado muchas veces. Entonces, hijo, sé lo que te está pasando porque yo también lo habité. Quizás si revisás, si ordenás, si vas por ahí, a mí esto me sirve, probalo vos en vos. Pero no le puedo dar ese consejo si yo jamás probé practicar ordenar mi emoción en mí misma y reconocer mis emociones, mis necesidades. claro, eso es como que una buena maternidad implica que no estemos vaciadas. Me gusta esto como para cerrar, así como que una buena maternidad implica conectar con nuestro propio cuerpo, asegurarnos de que tenemos todo lo que necesitamos dentro, en primer lugar, para poder entonces entregarle al otro, ¿no? Es como que me vino así sin connotaciones religiosas esta frase de Jesús de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, no podemos amar a otros si no estamos nosotras nadie habla de perfección, simplemente ser conscientes de la necesidad de estar en contacto con nuestro cuerpo, con lo que nos dice, con lo que nos habla, porque en realidad el cuerpo manifiesta todo, como el cuerpito del bebé. Entonces es como que, o de un adolescente que entra en crisis. Entonces, bueno, no sé, a mí me gustaría un poco como dejar esto como cierre, ¿no? Como una invitación a esta misión. Y yo quitaría esto, perdón, Ro, y sé que vas a estar de Sí. acuerdo,
esta expresión de una buena maternidad está asociada a la calidad de nuestro autocuidado. Sí tiene que ver con eso, pero no le dejaría este título de buena maternidad, porque si no volvemos a caer en no estoy siendo lo suficientemente buena porque no estoy logrando reconocer mis espacios internos. No, Perfecto. tratemos, Tomo lo que me traes. tratemos de quitar como esas connotaciones de bueno o malo. Cada una es como puede, en el momento que puede, con las herramientas que tiene en ese tiempo y espacio. Yo creo que lo que nos da este parámetro de lo bueno, por así decirlo, es realmente lo estás haciendo con conciencia, realmente con la conciencia que estás teniendo en este momento hoy, lo estás dando todo, buenísimo, eso ya es suficiente. Tenés que seguir tratando de mejorar cada vez más esa conciencia, porque cuanto más conciencia tenés en vos misma, mejor vas a poder habitar tu ser maternal. Entonces, por ahí. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo comparto 100% lo que acabas de decir. A veces, bueno, uno expresa las cosas no de la manera 100% correctas, pero no importa, fue como salió en ese momento, pero comparto Pero por las 100% dudas, esto. De hecho, lo hemos hablado un montón, de que no hay maternidades buenas ni malas. En realidad tiene que ver con que eso, querer expresar un poco que cuanto más nos cuidemos, vamos a poder dar lo mejor de nosotras mismas, ¿no? Pero primero mirándonos, no podemos estar vacías. Amar, bueno, Casilda habla mucho de esto, ¿no? De que salgamos de sí, esta posición, ¿no? De sacrificio, de creer que la maternidad es sacrificio y es dolor, a pasar a darnos cuenta que lo que leíamos al principio, ¿no? La maternidad o cualquier amor que entreguemos tiene que venir desde el gozo y desde el servicio. Pero servicio por el reconocimiento de que somos una red. Así que bueno, amiga, gracias. gracias por este tiempo compartido. Realmente, como Me siempre, despido. Me despido porque abren la puerta y va a ser un caos esto, así que por acá cierro. perfecto. Gracias. La maternidad está tocando a la puerta. Así que nos despedimos. Nos Chao. vemos en 15 días.